Y estamos listos y dispuestos para conversar con Danilo Herrera, que nos va a contar todo lo que está pasando en el Congreso, porque el gobierno enfrenta una semana decisiva, yo le decía en el Congreso, el Plan Quiroz. La principal reforma económica y tributaria del Ejecutivo busca avanzar hacia su despacho en medio de negociaciones intensas, votos inciertos y el desgaste político que ha aprovechado para la moneda. Y eso es que todo indica que además de lo que se discute en el Congreso, parte importante del Plan Quiroz se ejecuta por decreto y vía recortes presupuestarios que afectan directamente a la gente y han provocado disparos internos en la coalición de gobierno. Hoy conversamos con Danilo Herrera, analista político y nuestro experto residente del Congreso y de política nacional. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, ¿y ustedes? Estamos muy bien. La gente los días lunes está deseosa de que tú aparezcas y les cuente todo lo que está pasando en el Congreso. Qué bueno. Oye, Danilo, partamos entonces por lo principal. ¿En qué punto está hoy día el Plan Quiroz y qué tan decisiva es esta semana para el gobierno? La semana pasada estuve en el Congreso y se terminó de despachar a las 5 de la mañana del jueves. Las 5:40 del jueves se despachó de la Comisión de Hacienda. En este momento estaba recién en los pasillos de turno mirando la Comisión de Trabajo que se está discutiendo ahora los artículos que tienen que ver con esa comisión. Más rato se va a comenzar la Comisión de Medio Ambiente. ¿Para qué? Para mañana. Esto se despacha hoy día de esas dos comisiones y mañana va a entrar a la sala a discutir, pero ahí cada diputado va a tener su minuto de fama y van a armar su reel correspondiente para, de verdad, el miércoles discutir y empezar a votar de alguna indicación o artículo en particular. ¿El Ejecutivo realmente tiene posibilidad de despachar la reforma esta semana? Por supuesto, denlo por hecho. El miércoles o la madrugada del jueves, esto se va a despachar. Se va a despachar y esto va a ser así. Al final, estamos viendo que Renovación Nacional, por ejemplo, eliminó un par de... No votó a favor Charper y Durán en la Comisión de Hacienda y se cayeron un par de artículos como eliminar la franquicia Sense, el tema de derechos de autor y la inteligencia artificial, y la posibilidad de asignar contratos a parientes de funcionarios del MOP, también que era un artículo de este gobierno y también se cayó, pero la gran mayoría y el espíritu de la reforma, que es bajarle los impuestos a las grandes empresas sin compensaciones, yo creo que eso se va a aprobar y después entra en tierra derecha para la discusión en el Senado, que se supone, yo no pongo las manos al fuego por esto, que el gobierno se va a sentar a negociar con los senadores opositores al respecto, esta reforma. ¿Y el gobierno cómo lo has visto en esta semana? ¿Ha sido flexible? ¿Ha cedido en algo? No ha cedido en absolutamente nada, no se discutió a profundidad ninguna indicación de la oposición, no se ha recogido ninguna propuesta de la oposición respecto a la reforma tributaria, ninguna compensación, que creo que es la clave de esta discusión. Es, le vamos a sacar plata al Estado de Chile, se las vamos a entregar a las grandes empresas y esa plata no está en ninguna parte. Desaparece del fisco, de la plata del Estado. ¿Y qué pasa? Que ahora nos estamos dando cuenta de que están bajándole el presupuesto a los hospitales, a las escuelas. Solo están preparando fiscalmente, con la plata del Estado, se están preparando con estos recortes que se están haciendo este año, se están preparando para la baja de recursos impresionante que va a tener el Estado cuando se apruebe esta reforma. Oye, hablemos también un poquito de lo que ha pasado políticamente al interior del Congreso, sobre todo con el PDG, que hoy día, durante esta mañana, el jefe de la bancada de diputados dijo que son un partido serio. ¿Qué te parecen esas declaraciones también, considerando toda la negociación que ellos estuvieron metidos con el gobierno? Igual es sintomático que un partido tenga que declarar que es serio. Claro. Pero, a ver, lo del acuerdo del PDG es relevante porque son los únicos que han logrado algo en esta negociación con el gobierno. ¿Pero qué lograron? El PDG quería que descontar o devolver el IVA de pañales y medicamentos.
Todavía no conocemos el proyecto de ley, pero pareciera ser que es más bien un bono por compra de medicamentos y de pañales, y obviamente con boleta, con receta, y vamos a ver cómo funciona eso en este bolsillo electrónico. Yo no tengo la certeza de que esto va a funcionar realmente. A Franco Parisi no le gustaba mucho la idea del bono. Es que por eso, yo creo que el gobierno va a decir bono y el PDG va a decir devolución del IVA. Entonces, como yo lo hablé esto con el diputado Valenzuela la semana pasada, como ellos le pueden decir como quieran, esto va a ser una devolución del IVA. Vamos a ver si funciona. Yo no sé si va a funcionar tanto y vamos a ver qué urgencia le van a dar a este proyecto. Porque recordemos que el proyecto, la promesa del PDG es aprobarlo en general, cosa que va a ocurrir y se va a aprobar igual. Pero no la votación en particular. En la votación en particular, el PDG te puede sorprender y votar en contra un par de artículos relevantes de este proyecto. Vamos a ver qué pasará ahí. Yo creo que vamos a tener al PDG como un actor relevante durante esta semana, y después cuando este proyecto pasa al Senado, les va a ser difícil seguir siendo relevantes en esta discusión. ¿Por qué? Porque no tienen senadores. Oye, también esta semana el Congreso estuvo muy, muy movido porque estuvo la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. ¿Tú estuviste allá? ¿Qué dicen los parlamentarios de eso? Fue vergonzoso. O sea, ustedes han visto videos ustedes ya han mostrado videos de Steiner en la Cámara de Diputados. Fue vergonzoso. Leyó durante 1 hora y media y, no sé, no juntaba las palabras, leía muy mal. No tenían nada muy relevante que decir, además de un diagnóstico más o menos compartido. No había un plan y, de hecho, le fue muy mal. Yo vi a parlamentarios del oficialismo ese día salir de la sala tapándose la cara. Fue muy triste. Y fue transversal esa crítica de verdad. No podía leer un discurso de 1 hora y media. Primero, muy largo. Y además se excusó con que no le habían dado la unanimidad para presentar una PPT. Bueno, pero uno entiende que un ministro de Estado puede presentar sin una PPT. Pues uno creería. Pero es triste, no hay un plan estructurado. De hecho, el día después, en una entrevista en la Radio Agricultura, dijo que no esperaba la exigencia de un plan concreto. Y lo que es impresionante, porque el candidato José Antonio Kast, lo único que nos ofrecía era soluciones y planes con nombres rimbombantes sobre la seguridad. Y pareciera ser que el único plan que tenían definido es el plan económico de Quirós. Oye, ¿y tu juicio de lo que pasó la semana pasada en el Congreso, se está pavimentando la salida de Steiner? Yo puedo apostar aquí con el turnino que quiera que va a salir del gobierno. ¿Antes de del 1 de junio? No tengo idea cuándo va a ser el cambio de gabinete. Estoy seguro que cuando ocurra el cambio de gabinete vamos a tener un nuevo ministro o ministra de seguridad. Así es fácil. Sí, porque si ya los parlamentarios están evidenciando molestia, se dice que no hay plan, queda poco por hacer también. Tiene poca agua en la piscina. Yo creo que ya se acabó ese. Igual que la ministra de Ciencia, igual que la ministra vocera, yo creo que ya no pueden más y están... Son estas personas que nosotros, en todos los gobiernos pasa, como queda una crisis durante la semana, durante los primeros meses. Y uno dice, ya, ok, esta ministra se va a ir, o ministro se va a ir, cuando toque cambio de gabinete. Cuando el presidente diga, bueno, vamos a hacer un cambio de gabinete, aquí está el cambio de gabinete y ahí están los nombres que deberían salir. Hay un tema, eso sí, con el cambio de gabinete, porque cuando se habla de cambio de gabinete, por ejemplo, tiene presiones externas, los estudiantes manifestándose para que saquen al ministro de Educación porque no da la garantía o porque no entrega respuestas, qué sé yo. En cualquier gobierno ha pasado eso. Grupos de presión contra el medio ambiente, qué sé yo. Pero aquí hay solo autogoles, errores propios. Y eso me parece increíble. ¿Y está esperando el gobierno el informe de la Contraloría? O sea, bueno, esa es otra cosa. La Contraloría se está tomando mucho tiempo para responder si fue legal o no la solicitud de información de una investigación en curso. Eso está en cuestión. Pareciera ser que no.
y si Contraloría le dice que cometió un acto ilegal, yo Por creo la que salida de la suboficial Peña de la yo creo PDI. que no tiene mucho que hacer. Claro, en el contexto de la salida de Peña, pero lo que está en cuestión es si la solicitud de información Sí. fue de una investigación en curso o no fue una investigación en Mm. curso. Si fue una investigación en curso, es ilegal y está en contra de las funciones es inconstitucional. De hecho, se puede ganar una acusación constitucional si es que la Contraloría dice que fue una solicitud de información de una investigación en curso. Eso es lo que está en cuestión y lo vamos a ver durante la próxima semana, espero. Sí, porque dicen que podría salir en cualquier momento y eso ya sellaría el futuro de Trinidad Steiner, porque imagínate, sale la próxima semana, ya el gobierno no aguantaría más con ella. Yo no creo, yo supongo que la moneda podría hacer un llamado a la Contraloría que, independiente de lo que diga la opinión de la Contraloría al respecto, que se aguanten hasta el 1 de junio. Tomás Mochati todos los días habla de esto, que va a aparecer a cualquier días. Está muy expectante porque también va a ser muy relevante para el futuro del gobierno. Oye, una cosita chica de lo que va a pasar hoy día en el Senado. Se vota escuelas protegidas en la sala del Senado. Se modificó mucho el proyecto en el Senado. Se está discutiendo, va a pasar hoy día a la sala del Senado donde se establecen medidas de seguridad y orden para la comunidad educativa, esto de revisar mochilas, de poner detectores de metales y todo eso. Yo creo que es un avance, no tiene demasiado. El problema es que esto no tiene presupuesto, entonces las escuelas van a poder hacer poco, pero también se va a tomar como una victoria de este gobierno esta semana. Igual pasa a tercer trámite, porque como cambió tanto el proyecto en el Senado, pasa a tercer trámite y lo tiene que validar la sala la próxima semana, de vuelta de la semana distrital, que es la próxima semana. Oye, la semana pasada yo te decía, pasaron muchas cosas, estuvo la polémica por la persecución de migrantes en hospitales y colegios que golpeó políticamente al gobierno, ¿o no? A ver, hay una indicación que se metió en un proyecto de ley, que se ha discutido durante estos 2 meses del gobierno, que el gobierno le puso urgencia, que es declarar ilegal ingresar al país. De forma ilegal lo cataloga como un delito. Lo cual muchos expertos han dicho que no es correcto, porque si es un delito y no una falta, esto va a ir a tribunales y para la expulsión se van a demorar más en expulsar a esa persona migrante que ingresó ilegalmente al país. Dicho eso, se metió esta indicación que dice que que los colegios, los hospitales y cualquier otro servicio público tiene que responder a solicitudes de migraciones los datos de contacto de los migrantes en situación irregular. ¿Qué va a pasar entonces? Es que los migrantes no van a mandar a sus niños al colegio, no van a ir al control sano. Esto puede ser una crisis, una emergencia de salud importante. Estos niños no van a tener derecho a educación, lo que es un problema. Todos los incentivos que están puestos para que estos reportes que tiene que hacer un hospital o un colegio, el incentivo es no asistir a esos servicios públicos, lo cual es un drama humanitario. De hecho, hasta la misma ministra de Salud de este gobierno estuvo en contra. El ministro Mañalich escribió una columna que decía que no solo estaba en contra, sino que era ilegal, al menos en hospitales. ¿Y esto está en la sección de autogol también? ¿O no? ¿O tiene que ver con una ideología mucho más grande, un proyecto? ¿Cómo lo calificarías tú? A ver. Porque salió hasta la propia ministra de Salud a decirle a pararle los carros. Se critica al gobierno de que ha expulsado en 2 meses a 80 migrantes, que es muy lejos de la metáfora hipérbole del presidente Boric de 300.000 migrantes. Entonces, están intentando armar herramientas para expulsar a migrantes. Yo no sé, o sea, independiente de que creo que es discriminatorio,
que es atentatorio con los derechos humanos de las personas migrantes. Independiente de mi opinión sobre la idea particular, creo que está intentando solucionar un problema que tiene el gobierno, que es la metáfora. La metáfora del presidente Kast es el problema. Nos están expulsando migrantes, no lo está haciendo, está incumpliendo su promesa. El presidente José Antonio Kast le mintió a todos los chilenos cuando dijo que iba a expulsar a 300.000 migrantes. Y esta es una de las herramientas que supongo que se les ocurrió al gobierno para intentar avanzar con esto. Igual no pueden echar a venezolanos, por ejemplo. Como no hay plan, entonces están haciendo este tipo de medidas que parecieran poco humanitarias. Yo creo que, y además que tienen diferencias dentro del mismo gobierno, yo creo que es un autogol, sí, pero un autogol pensado para generar esta discusión y quizá, aquí me voy a lanzar con una tesis, quizá volver a levantar el sentimiento antimigrante en la ciudadanía. Como en esta lógica de por qué hoy día escuchaba un alcalde de derecha en una radio que decía, mira, en mi comuna hay mitad migrantes y mitad chilenos. Entonces las filas de los consultorios, la mitad son migrantes y la mitad son chilenos. Y muchos de estos chilenos quieren que los atiendan antes que los migrantes. ¿Eso es inhumano? Claro que sí, es inhumano. Pero es verdad que existe ese sentimiento, sobre todo en las comunas donde hay muchos migrantes. Y el presidente Kast, en el discurso, cuando se refirió a esto, habló muchas veces de a nadie se le va a negar la atención de salud en urgencia. Y lo dijo varias veces y recalcó en urgencia. Yo creo que es muy problemático esto y está pasando en paralelo a la mega reforma tributaria y por eso nos tienen a todos mirando la mega reforma tributaria. Yo ahora les soy honesto, yo estaba mirando la discusión de la Cámara, de la Comisión del Trabajo de la Cámara al respecto de la mega reforma, pero no hay que perder de vista esto, que es muy relevante para la discusión humanitaria al final en Chile. No, y otro punto también relevante, lo conversábamos en la mañana, es de qué manera el gobierno puede volver a controlar la agenda, que parece que en el tema de seguridad se le ha escapado, sobre todo por el desempeño de la ministra. Tienen que abandonar, yo creo que tienen que abandonar el intento de controlar la agenda durante estas semanas. Van a tener una victoria el miércoles, independiente del resultado, van a tener una victoria despachando de la Cámara la mega reforma tributaria. Y de ahí todo se tiene que enmarcar en el discurso del presidente. Suele ocurrir que hay poca visibilidad de ministros la semana antes del 1 de junio. ¿Por qué? Porque todo lo que se quiera lanzar, algún gran programa que quiera lanzar algún ministro, lo termina diciendo el presidente el 1 de junio, más que un ministro de turno armando un programa y lanzando un programa X. Aquí va a quedar un poco... Todos vamos a quedar a la espera de lo que va a decir el presidente el 1 de junio y veo poca actividad la próxima semana, de hecho además es distrital. Oye, Danilo, quiero ir ahora a otro tema que abrió mucha polémica porque Bernardo Fontaine llega a la presidencia de Codelco, tú lo conoces. ¿Quién es realmente y políticamente Fontaine? Fontaine es independiente de derecha, cercano a RN, pero no es militante RN. Es muy cercano, ¿tú sabes a quién? Al diputado Francisco Rego. Entre los dos armaron este movimiento que se llamaba Con mi plata no, en el primer proceso constitucional, yo ahí lo conocí, y estaba en esta lógica de que a los chilenos les querían robar la plata con el fin de la AFP, creía que el Estado se iba a robar la plata de todos los chilenos, lo que terminó siendo un discurso relativamente falso cuando el gobierno de Boric terminó con una reforma previsional que le daba un espaldarazo a la AFP, lo cual es una discusión más bien ideológica dentro del gobierno de Boric, pero Fontaine se hizo famoso. ¿Podemos subir un poquito? No me acuerdo de qué fecha era. Los trabajadores, a ver, del 31 de marzo del 2022. Y ahí decía, ¿podemos ahora bajar? Ahora sí baja. Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Lo que es una mentira completa en cualquier redacción que se hubiese aprobado de la Constitución, de la Convención Constitucional, el primer proceso constitucional. Pero ahí estaba mintiendo a plana completa en portada de un gran diario, un importante diario del país. Y ahí estaba.
Después se fue escondiendo, dejó de estar en la primera plana de los diarios, pero también iba seguido sin filtro. Yo espero que alguien se dé el tiempo, a lo mejor algunos de los turninos que nos está escuchando, que vayan a buscar las intervenciones de Fontaine en Sin Filtro. Y en otro de ese tipo de programas, mintió descaradamente la convención, mintió descaradamente a las personas sobre este temor de que le iban a robar le iban a hacer casi un corralito a las pensiones de los chilenos. ¿Y cómo era políticamente hábil, podrías decir tú? ¿Cómo lo perfilarías? No, yo creo, no sé. Primero son estas personas que en general son de derecha, que se definen como apolíticos, como que están por sobre el bien y el mal, y son técnicos, se venden como técnicos, como ese es su perfil. Aparte de que dijo mentira en la convención y la repitió en todos los tonos, en todos los medios de comunicación a los que fue, yo nunca lo vi demasiado hábil en la gestión de la convención. Él fue electo como independiente RN y era más cercano al Partido Republicano en la convención, pero no creo que tenga habilidades suficientes o currículum suficiente para Codelco. No tiene el perfil de Codelco. Pero dicen que él pidió el cargo y se lo habrán dado. Pero fue muy relevante para la campaña de José Antonio Kast porque él era el encargado del plan de los 90 días. Van 60, todavía no pasa nada, pero había un plan de 90 días que, ¿saben qué? Lo voy a buscar, me acabo de acordar de esto. Lo voy a buscar, el plan de 90 días que estaba a cargo Fontaine y todavía no pasa demasiado con eso, pero ahí le puse un espaldarazo a José Antonio Kast. Oye, y este fue uno de los personeros de centro derecha, bien entre comillas, pero de centro derecha, que empezaron a aparecer toda la semana en la campaña de José Antonio Kast. Así es. Oiga, les recuerdo a todos los que nos están viendo, turninas y turninas, poner me gusta, porque somos muchos, así que pongan me gusta a esta transmisión. Oye, también quería preguntarte porque también estoy involucrado en toda esta campaña de trolls contra Evelyn Matei. ¿Cuánto pesa hoy ese cuestionamiento a Fontaine o no pesa nada? Yo creo que no pesa absolutamente nada porque el gobierno, ganó el gobierno del Partido Republicano, ganó José Antonio Kast y la red de bot y troll de ultraderecha sigue funcionando. Quizá ahora hasta con más financiamiento, pero yo creo que no pesa nada, no es discutible en el gobierno, pareciera ser que Chile Vamos no pone en cuestión eso tampoco. No veo el espacio. Es relevante porque no sé si se acuerdan la semana pasada o la antepasada, creo. No, la semana pasada. Que pasó que el Ministerio de Seguridad tuiteó como si fuera un troll de ultraderecha. Claro, porque tienen a la misma gente controlando. Los mismos trolls de ultraderecha ahora les dieron las redes oficiales del Estado de Chile. Yo creo que no va a haber dentro del gobierno, tampoco dentro de Chile Vamos, un juicio al respecto. Ahí está Patito Verde. Cierto. Oye, sí, entonces, si juntamos todo el evento, Plan Quirós, seguridad, Codelco, ¿en qué momento político está hoy día el gobierno? Yo creo que el gobierno se está haciendo... Si vemos la encuesta, la encuesta que salieron ayer, si tú me preguntabas hace 2 semanas con todo lo caótico que le ha ocurrido al gobierno, todos los problemas que han tenido, a mí me parece impresionante que tenga más del 30% en todas las encuestas. Y hasta más de 40% en varias. Entonces, creo que el gobierno lo está llevando súper bien. No, yo me saco el sombrero por el gobierno. O sea, tiene un caos, no tiene ministra de seguridad en funciones reales. Cada polémica de la ministra Linconado de Ciencia es peor que la otra. A la vocera de gobierno ya no la escuchamos. Por eso no ha habido ninguna polémica de la vocera, porque ya no habla. La mandaron a Rapa Nui con Flores la semana pasada. No hay espacio. Allá la mandaron a esconderse. Muchísimas críticas yo le podría hacer a esta administración y se está sosteniendo. Y el miércoles o el jueves en la mañana, así como vamos con la discusión legislativa, vamos a tener una victoria. Una victoria.
Y el gobierno va a salir diciendo que con este proyecto de ley va a crecer el país independiente, que va a dejar las arcas fiscales secas y les van a quitar financiamiento a escuelas y a hospitales. Y pese a eso, no le está yendo mal. Es increíble. Desde la derecha dicen muchos que todavía están en proceso de instalación. Es verdad también. Yo no. ¿Cuánto dura un proceso de instalación? ¿Los 90 días? Yo creo que es un buen momento para decir que se termine el proceso de instalación en el discurso del presidente Kast. Me parece razonable pensar que ahí va a haber un diagnóstico y una puesta en marcha para el siguiente, para el resto de año, al menos. Y me parece razonable marcar ahí como el inicio del gobierno, la puesta en marcha del gobierno el 1 de junio, porque ahí vamos a ver qué nos espera del gobierno, que supongo que el 1 de junio vamos a tener una transmisión especial. Obviamente. Oye, Danilo, ya para ir cerrando, vamos viendo lo que va a pasar esta semana en el Congreso, semana clave, semana corta también. ¿Qué deberíamos estar mirando? Deberíamos mirar escuelas protegidas hoy día en la sala del Senado, hoy día en la tarde. Durante este rato se está discutiendo en la Comisión de Trabajo la mega reforma y desde la 1 va a comenzar a sesionar en paralelo la Comisión de Medio Ambiente para despacharlo, y mañana vamos a ver. Yo les recomiendo, de hecho, decidí que mañana no voy a ir al Congreso. ¿Por qué? Porque mañana los parlamentarios van a tener 3 minutos y van a poder hablar lo que quieran, entonces cada diputado va a armar su reel. Y tú para ir a ver el reel no estás. Para ver el reel no estoy. Lo puedo desde mi casa, eso sí. Y al día siguiente, el miércoles, ahí vamos a ver la discusión en serio, las votaciones, que pueden durar hasta altas horas de la noche o quizás hasta la mañana siguiente. Yo no sé cómo se va a armar eso, pero ahí sí voy a estar. Voy a estar en Valparaíso este miércoles para hacerle seguimiento a la primera gran victoria legislativa de este gobierno. Eso te iba a decir, ¿es victoria segura o se podrían caer algunas cosas? Se van a caer algunas cosas, se va a caer lo del CENSE, se va a caer lo de inteligencia artificial, quizás se cae algo más que se nos está escapando en este momento. Pero no hay por dónde que se caiga invariabilidad tributaria, esas cosas no hay. Quizás sí, no lo sabemos, pero sí. Pero independiente de lo que se caiga, lo van a volver a retomar en la negociación del Senado. Entonces, nada se juega en la discusión legislativa. No hay nada que se juegue en la discusión legislativa de la Cámara de Diputados en este momento. Lo que sí es que va a haber una victoria, independiente de lo que se apruebe, va a haber una victoria del gobierno este miércoles o jueves en la mañana. Y eso es un hecho. Para muchos senadores, estaba revisando la prensa esta mañana y decían que hay un problema, que se le puede venir un problema de legitimidad. El mismo Pancho Vidal decía que todo lo que se pueda aprobar a este gobierno podría durar 4 años y luego se podría cambiar todo. Esa es la gran dificultad que podría tener el gobierno. O sea, como... Sí, pero pareciera ser que al gobierno no le importa eso. Porque si no hubiese estado más abierto a discutir con la oposición. Veamos si el gobierno está disponible a hablar con la oposición en el Senado. Yo no lo sé. Y ahí Chile Vamos puede hacer presión, ¿o no? Sí, yo supongo que grandes senadores de esta república, como Paulina Núñez, como Iván Moreira, en la mesa del Senado, o los jefes de bancada, o los senadores demócratas, los senadores de Evópoli, varios senadores de RN, tienen algo que decir. Supongo que Sandón, que el líder de la derecha social, no está de acuerdo con que se financie el Estado y el hospital de Puente Alto tenga menos plata para hacer su trabajo. Yo supongo que no. Si el gobierno quiere realmente hablar de esto y poner esto en discusión y tener a la oposición sentada en una mesa de verdad negociando, lo primero que tienen que hacer es reponer la plata que le van a bajar a las grandes empresas y que me digan de dónde y cuánta plata van a recolectar. O sea, esta reforma tributaria, esta mega reforma tributaria, va a dejar con déficit al Estado. O sea, vamos a gastar más plata de la que ingresa hasta el 2031, como mínimo. Entonces, claro, si esto se pone en discusión, yo creo que vamos a tener un debate rico legislativo, pero si el gobierno no se allana a reponer esos recursos que le va a sacar al Estado,
yo creo que no hay conversación posible con la oposición. Perfecto, muchas gracias Danilo, nos vemos el próximo lunes y también te estamos viendo en tus redes sociales. Sí, en @DaniloHerreraD, en todas las redes sociales me pueden revisar haciendo monitoreo legislativo y seguramente voy a tener un contacto con turno el miércoles desde Valparaíso. Así es. Ya, muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos.